Mis papás a mí sí me criaron con la idea de que si no te portas bien, te va a salir el diablo. Claro. Esa era su manera de crianza. Espantarte. Entonces, pues yo andaba bien espantada desde pequeña, ¿no? Y ya está con el tiempo, pues ya eso se pasó. Pero yo me acuerdo que en una Semana Santa, no sé qué habré hecho, porque yo ni siquiera era mal portada, pero el chiste fue que mis papás me regañaron bien feo y me dijeron, y te va a salir el diablo, ¿no? Para eso vivíamos en un departamento en la ciudad. O sea, esto sí fue en la ciudad, en la Ciudad de México, en un segundo piso y teníamos balcón. Ok. Entonces, te voy a decir algo. Es una mentira que a los demonios y todas estas entidades le tienen miedo a lo que es como santos y todo eso. O sea, tú les puedes ir y ponerles figuras y no les da miedo. O sea, no se van. Y menos en estas fechas. Ni con una cruz. Gran poder, no. Bueno, pasa que pues en una de esas yo me asomo al balcón. Yo creo que serían como las 2, 3 de la tarde. Eso sí no te puedo confirmar que haya sido en Viernes Santo, pero de que fue en Semana Santa. Fue en esa temporada. Fue en Semana Santa. Y yo estaba así nada más pues viendo por el balcón. Yo creo que yo quería salir a algún lugar y por eso me regañaron mis papás. Te tenían castigada. Ajá. Entonces no sé cómo volteo. Yo casi vivía en la esquina de la calle y casi enfrente de donde estábamos había un altar de la Virgen, de la Virgen de Guadalupe. Por eso te digo, no le tienen miedo a nada a ellos y menos en estas fechas. Veo como un señor, pero así viejito, venía caminando por la calle. Un señor que jamás en la vida habíamos visto porque pues conocíamos a toda la gente de la colonia. Bueno, pues el chiste era que cuando me ve el viejito, nada más se me quedaba viendo así y me sonreía. Y yo me quedaba así como de, ¿qué onda con este señor, no? Y no sé cómo volteó. El señor venía así como, pues vaya, o sea, mal vestido. O sea, realmente pareciera que su familia no le importaba que el señor se viera bien. O sea, venía mal, pero traía un bastón de víbora. Era un bastón así. ¿Te acuerdas del bastón que traía Jafar en la película de Aladín? Con una víbora así. Ajá, como una cobra. Y el bastón brillaba. Y ese señor agarró y así del otro lado de la acera se sienta a la altura de donde yo estaba y nada más se me quedaba viendo. Y me hacía así como de que bajaras. Ven. No, yo que les digo a mis papás y yo creo a partir de ahí me lo dejaron de decir. Lo de te va a llevar el diablo. Porque les dije a mis papás, oigan, vayan a ver ahí este señor aquí afuera, pues que lo ven. Y sí lo vieron, pero cuando ellos salieron, el señor no estaba como yo les dije, de que estaba así encorvado y todo eso. Estaba así derecho y que era un señor así de traje y todo, bien vestido. O sea, tú lo veías de una manera y tus papás de otra. De otra. Pero lo que sí seguía trayendo era el bastón de víbora. Y pues no sé, o sea, son cosas que no te explicas así como, pues el chiste fue que ese día sí hasta mis papás cerraron y todo la casa. Qué grueso, qué miedo. Y a partir de ahí me dejaron de decir eso de que te va a salir el te va a llevar el diablo. Pero ¿qué crees? Tiempo después, yo creo habrá sido como un año, lo volví a ver. Igual en fechas de semana. Al mismo señor Al mismo señor, pero esa vez sí nada más así como que pasó por allá afuera, me vio, se me quedó viendo, vio que yo estaba allá afuera y nada más me saludó. Me saludó y sabía cómo yo me llamaba, o sea, cómo rayos, y nada más así pasó, se fue. A todo el mundo le preguntamos por ese señor las 2 veces. Nadie sabía cómo se llamaba. No era un vecino de por ahí, nada. ¿Y por qué es que sabía tu nombre? Porque me lo gritó. O sea, me gritó así desde donde él estaba, que iba caminando, así me dijo de que adiós. Y yo nada más me quedé así, no, pues me volví a meter. Sí, claro. Porque ese señor imponía. Pero sí, son cosas que te quedas así como... Te marcan. Sí. Y sí, ahorita que estoy analizando tanto, fíjate que con el proceso que yo he llevado aquí, es una mentira que yo te diga, me acuerdo de todo lo que he hecho, porque no. Claro.
Te lo conté la primera vez que venimos. A mí me gustaba mucho hacer el trabajo de campo antes, que era irme a limpiar casas. Yo le llamo eso trabajo de campo. Y por ejemplo, o sea, el pensar que en su momento pude, pues vaya, sacar o quitarle cosas a gente que jamás en la vida yo pensé ver. O sea, y ahorita analizar todo eso y decir, perdón, no, puta, pero de verdad sí creces con todo esto alrededor y quizás hasta lo normalizas, ¿no? O sea, digo, te acostumbras. Ajá, ahora si viene cualquiera de esas cosas y pues no le voy a tener miedo, ¿verdad? Digo, tampoco le voy a decir otra cosa, pero pues un respeto hay, ¿no? Ajá, claro. Pero si te quedas y dices, oye, no manches, o sea, si hay cosas feas. Claro. Y te digo, ¿Ya no haces este tipo de limpias, de trabajo de campo? Pues ya el tiempo no me da. Claro. Pero yo como si quisiera, fíjate que yo, y digo nada más porque muchas veces este tipo de programas los dicen es que es falso y todo eso, pero a mí sí me hubiera gustado hacer un programa en vivo de mis pero o sea real, ¿sabes? O sea, de que vamos a investigar lugares que de verdad estén así y poder ir a trabajar sobre esos lugares. Claro. Porque si hay cosas deberíamos hacer eso en un episodio futuro. Estaría genial. Nos lanzamos y sí, una limpia. Pero sí, pues ves que así fue como te conté que me traje a uno de mis guardianes. Ay, el que, ¿te acuerdas? El que pusimos la foto que se alcanzaba a ver en el primer episodio. Si no han ido a ver mi primer episodio, vayan a verlo. Aquí lo ponemos ahorita para que lo vean. Vayan a verlo porque está buenísimo. Eso sí, no me esperen verse con maquillaje porque traía un problema de acné muy feo en esos momentos. ¿Cómo te tiraron hate, ¿Verdad? Porque decían, no se parece, pero no pues, me dicen, es que no es Diana la que sale en TikTok. Porque se ponen muchos filtros. Sí. Y una señora me dijo, pues ponle los filtros, oye. Así bien enojada la señora. No, pero es que, ¿sabes? Sí, como traía el problema del acné, pues no te puedes maquillar, pues ¿no? Entonces... ¿Qué tiene, hombre? Pues todo el mundo nos ha salido un granito. Además estaba más gordita, la verdad. Pero vayan a verlo, sí soy yo. Pero así fue en una de mis limpias de campo y Dios, tantas cosas que hicimos. Yo me acuerdo que, imagínate, yo creo yo tan loca estaba que hasta... Apenas una amiga me recordó que en Semana Santa nos íbamos a meter a los panteones. No manches. Haz de cuenta que de donde yo vivo, atrás está el panteón del municipio. Ok. Y estaban las bardas muy bajas. Entonces lo que hacíamos era que nos metíamos por atrás, había terracería y nos brincábamos. Hasta que un día, esto no fue en Semana Santa, porque ya después lo empezamos a hacer bien seguido. Llegamos y había una tumba abierta. Así con la caja abierta, pero sin el cuerpo. No manches. Y de ahí jamás en la vida volvimos a ir. Ajá. Muchas gracias por ver este video de lo mejor del podcast del Manoloide. Si no has visto el episodio completo, aquí te dejo el link. Está buenísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los estrenos semanales que lanzamos todos los lunes. Y de estos episodios de lo mejor que lanzamos a mitad de semana. Déjame tus comentarios. Me encanta leerte y lo respondo personalmente. También, si te gustan los episodios, por favor, regálanos un like. Nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Mil gracias por tu apoyo. Ahora sí, regresamos con el episodio. Si vas a ir a un panteón, antes de llegar a tu casa, quítate los zapatos con los que fuiste al panteón y los lavas y ya después los vuelves a meter. O sea, no metas la tierra del panteón a tu casa. Justo. Es que la tierra de panteón es buenísima, mano. Ahí hacen muchos embrujos, ¿no? Con la tierra del panteón. Pero es que el problema es que también pues sí nos cuadramos mucho a veces en la magia negra, ¿no? Y por ejemplo decimos, es que sí, la tierra de panteón te sirve para afectar a una persona. Tú la puedes enfermar, hay un hechizo buenísimo para hacer a una persona alcohólica. O sea, una persona que jamás en la vida ha tomado alcohol, tú haces un hechizo, no voy a decir cuál es porque no sería muy irresponsable de mi parte, pero con tierra de panteón tú lo puedes volver una persona viciosa. No me digas. Y es efectivo. Y es efectivo. ¿Lo has hecho? Alguna vez lo hice, pero como te lo dije, cambiamos. Cuando ya empecé a ver a la gente que me seguía, empecé a tratar con la gente, dije, no, yo no puedo enseñar esto, ni mucho menos continuar con este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, hay hechizos también muy buenos, pero que sí son muy delicados. Pero, por ejemplo, nadie sabe que con la tierra de panteón también puedes hacer hechizos muy buenos para que te llegue el dinero. Y sin entrar en, digamos, algo oscuro.
O sea, pásanos ese. Me interesa. Bueno, por ejemplo, afuera de casa, tener una maceta con tierra de panteón y que le pongas dinero, o sea, de tu dinero. ¿Y lo dinero entierres? que ya no vayas a ocupar, y lo entierres. Pero esto tiene que ser fuera de casa. O sea, si esto lo metemos a la casa, por eso te digo, es muy delicado. Ok. Esto, pues sí nos puede empezar a afectar como familia. Pero esta tiene que estar, por ejemplo, afuera de casa, cerca de la entrada principal. Ok. Porque, y así como entierras el dinero, va a abundar. Porque precisamente es tierra santa. Órale. Pero el problema es que si la metemos en casa, sí te puede afectar mucho. ¿Qué te puede pasar? Pues te puedes enfermar, puedes llevarte algún pues vaya alguna entidad, Claro, un se te fantasma, mete ahí algo a casa. casa. Hace mucho tiempo yo también escuché de un lugar que precisamente ponían sus cruces de sal. Ok. Bueno, que yo siempre he recomendado las cruces de sal en casa. ¿En dónde? ¿En la puerta o en dónde? Ajá. Ya sea por dentro o por fuera. Ok. Es más, hasta ahí abajo de un tapete sin problema. De todos Haces modos, tu ahí cruz de está sal. tu cruz de ¿Sal sal. de grano De o la qué? sal que tengas en casa. Y esta hace que pues nada negativo puede entrar. ¿Por qué? Porque sí, precisamente con tanta cosa que hay, de repente a la gente las empiezan a espantar mucho. No me digas. Porque se les meten así. Obviamente, pues son entidades que no duran ahí todo el tiempo. Ajá. Pero pues que es como si fuera como en Día de Muertos, Halloween, que llegan unos días, ahí se quedan y pum, se van. Ok. Pero pues, lo mejor es ni siquiera dejarlos entrar. Entonces haces tu cruz de sal afuera y adentro. Ajá. Más bien donde tú quieras, afuera o adentro. Nada más una, con una es más que suficiente. Yo siempre la tengo por fuera y ahora sí que la tengo abajo del tapete para limpiar los zapatos. Oye, que el otro día vi que hay muchos tapetes que te venden para tu casa, para la puerta, que dicen bienvenidos. Ujú. Que eso es lo peor que puedes hacer porque le estás dando bienvenida a seres, ¿no? A seres, así es. Yo la tengo, pero por dentro, no por fuera. Porque precisamente eso sí, tú puedes dejar que cualquier entidad entre a partir de ahí, de estarles dando la bienvenida. Y no solamente eso, luego hacemos ciertas bromas. Por ejemplo, a mi papá yo le tuve que quitar esa maña, porque luego no sé si te ha pasado que se te llega a abrir la puerta sola. Y mi papá era mucho de hacer la broma de pásate. Sí. Y yo le Sí, decía, es no, cierto. papá, ¿cómo que pásate? Sí, es cierto. Nunca hagan esas bromas. Si se les abre así la puerta sola, No eres bienvenido aquí. No, Fíjate sí. que me acaba de pasar en la semana. ¿A poco? Estaba ¿Y qué le dijiste, yo pásate? en la casa. No, al contrario. Al contrario. Se abrió la puerta y yo dije, bueno, pudo haber sido el viento, pero entre si son peras o son manzanas, dije, no eres bienvenido aquí, vete de aquí. Y se abrió la puerta. Porque lo que ya hemos platicado acá y porque dices, no vaya a ser que se esté metiendo algo. Pero era muy cierto eso, que había muchos que decían, en casa de mi abuelita espantaban y decían, ay, es la visita. Sí, pásale, que es la visita, porque así le decían la visita. Ah, Y en casa de mi abuelita, ella vivía en un departamento, acá en Rochester se llamaba la calle, y había un pasillo largo. Mi papá un día estaba en casa de mi abuelita y vio pasar a alguien de un cuarto a otro. Ah, caray. Y le dijo, es que se oye aquí algo que tronó. Quizá en cámara no se están dando cuenta, pero están pasando cosas raras Sí, aquí en el ¿verdad? set. Desde hace rato. Están pasando cosas raras y no solamente aquí, porque ya sabí que los que estaban allá del otro lado ya también ya se vinieron ¿Sí? para acá. El Fer ya se vino igual para acá. Ay, no me digas. Están pasando ¿sí? cosas de ese lado también. Uy. Bueno, espantaban en casa de mi abuelita y decían que era la visita, pero de que veían pasar gente hasta que un día el teléfono sí se levantaba solito y flotaba. O sea, pasaban cosas Sí. fuertes ahí. Fíjate que ahorita que te digo, ahorita que me pongo a acordarme tantas cosas que ya después las dejé así como. También antes de venir, bueno, de irme a vivir otra vez hacia allá, hacia el estado, hacia el norte, te digo que mucho tiempo viví aquí en la ciudad. Iba y venía. En una de las casas que estuve aquí en la ciudad tenía un patio grande. Y en unas vacaciones, que también estoy casi segura que igual eran Semana Santa, porque mi hermano estaba, si no bien recién nacido, tendría como un año. Ajá. Y él nació en abril también. Nos estamos hablando de que era esa temporada. Sí. Uno de sus carros de estos de como para empujar al bebé
Estabas de cuenta, estaba la puerta. La puerta siempre estaba abierta y la metían acá atrás. Y de la puerta había unas escaleras del lado izquierdo. Estábamos nada más mi hermano, te digo, como de 1 año, mi mamá y yo. No sé qué fue lo que nos llamó la atención a ir a voltear a ver, que vemos como el carrito, te digo, de esos de empujar, o sea, no era un carrito chiquito, era de esos carros grandes. Ajá. Se mueve, se va detrás así sale de atrás de la puerta, se va dando la vuelta solito, se ve cómo lo iban moviendo así del volantito y se mete debajo de las escaleras del otro lado. Hizo esto, pum. Toda la vuelta. Nos quedamos así y mi mamá dijo, bueno, voy a cerrar la puerta. Para eso no sabíamos que el vecino de arriba, él decía que siempre entraba chiflando en la noche. Y sí, siempre lo hacía, pero no sabíamos por qué. Hasta que su mamá nos dijo, creo que su mamá ya trascendió. Dice, es que Paco siempre llega chiflando en la noche. Dice, porque él ha visto un niño que juega en las noches ahí en el patio y pues tiene que pasar por el patio para poder subir. Dice, entonces para que ustedes lo escuchen y no lo vayan a espantar. Porque hasta pensó que era mi hermano las veces que lo llegó a ver, porque dice que no fue una. Y era el carrito del niño. Era el carrito del niño y pues mi hermano era mucho de dejar las cosas allá afuera porque pues era el único niño de ahí. Entonces, pues dejaba ahí y que él decía que luego veía hacia el niño jugando con las cosas de mi hermano. Para eso mi hermano siempre fue buscado también por brujas. Desde que nació. Igual por las bolas de fuego allá en el pueblo. O sea, se lo quieren llevar. Se lo querían llevar 2 veces. Dicen que a los bebés se los llevan, ¿no? Les ponen tijeras abajo de las almohadas y cosas, sí, ¿no? Todo eso para que no se los lleven las brujas. Sí, no, a él le tocó que en un septiembre, o sea, esto sí no fue en Semana Santa, pero digo, no está de más contar la experiencia. No, pues sí. En un septiembre, precisamente en un 15 de septiembre, para 16 veces que se hace la fiesta sí, claro, que es la independencia, ¿verdad? Pues se nos ocurre, se queda uno de mis primos, mis papás y yo, junto con mi primo. Mis papás, mi primo y yo decidimos salir a uno de esos bailes, ¿no? Pues yo nunca había ido y yo le estaba insistiendo a mis papás. Mi hermano pues se queda igual, ahí sí tenía menos de 1 año, porque él nace en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tenía 5 meses de nacido. Chiquititito. Se lo quedaron mis abuelos. O sea, ahí se quedó él dormido bien tranquilo, o sea, porque él sí era de esos niños que él se dormía y hasta el otro día no despertaba. Y entonces le dice mi abuela, mi mamá, pues váyanse, o sea, se los cuidamos, se queda mi abuelo y mi abuela con él. Para eso ellos vivían todavía en la casa que te digo que tenían el horno de la panadería. De piedra. Entonces mi abuelo se mete al baño, el baño quedaba como a 15 metros del cuarto donde estaba mi hermano. Y mi abuela está en el cuarto de hasta el fondo que queda hacia al lado, pero era una vueltezota para poder entrar al cuarto. O sea, sí tenías que caminar bastante. Entonces dice mi abuelo que él entra al baño y de repente ya ahí cuando está entrando al baño empieza a escuchar que mi hermano llora, pero que lloró así, pero fuerte, o sea, como si estuviera sufriendo, ¿no? Entonces él se sale del baño, mi abuela también ya iba para allá. Esta casa, se me pasó a comentar, tenía 2 entradas. Una entrada estaba al lado de ese cuarto y la otra estaba hasta el fondo dando al baño, que era hacia donde salías hacia lo del lado de la panadería. Y cuando mi abuelo sale, pues prácticamente del baño está pues la puerta ahí al lado. Sale, va caminando hacia el cuarto, la puerta de atrás estaba abierta, cosa que cuando él entró al baño no estaba abierta, pero esa era de esas puertas que les ponían como un cablecito, algo, y le podías jalar desde afuera y abría la... Bueno, cuando él llega al cuarto, ese cuarto no tenía puerta, era de estos famosos cuartos que tenían como arcos. Entonces mis abuelitos, pues ya sabes, lo común, pues les ponían como cortinas. Claro. ¿No? En lugar de la puerta. Entonces cuando abre mi abuelo, dice que él nada más sintió como algo sale
y le pega así, mi abuelo se va para atrás, hasta cayó así de, como vulgarmente dicen, no, perdón, pero pues de nalgas. Y la puerta de atrás se azota de golpe. ¡Pum! Algo salió del cuarto. Algo salió del Estaba cuarto. con el bebé. Con tu mi hermano. Eso pasa el 15 de septiembre. Pero tu hermano estaba llorando. Mi hermano estaba llorando y no lo podían calmar. Nosotros habremos llegado como a la media hora de ahí. Si eran, cuando pasó eso, habrá sido como a la 1:30 de la mañana. Porque nosotros llegamos, sabes, como a las 2:30. Y bueno, eso fue el 15 de septiembre. Nosotros acostumbrábamos, te digo, ir y venir. Sí tengo que recalcar para que no se nos pierda el hilo. Claro, claro. Pero habremos ido a las 2 semanas de nuevo y a mi mamá le tocó ver ya las bolas de fuego. 2 días seguidos. De donde se dormía mi mamá estaba prácticamente la ventana, la cama, y pues afuera de la ventana había un pirul. Estos árboles, pues sí, absorben mucha la energía negativa y son de los favoritos para este tipo de cosas. Para las brujas. Para las brujas, el pirul. Aunque tiene sus beneficios también positivos, pues realmente una bruja siempre va a ir a cargar de malas energías ese tipo de árboles, porque son árboles tristes. Y afuera había un pirul, pero enorme. Y así daba, haz de cuenta, era yo creo 1 metro la ventana. Y el pirul. Y el pirul. Así. Y ahí estaban las bolas de fuego. Y ahí estaba una. Mi mamá dice que esa vez ella no sabe ni por qué le dio por despertar, pero que cuando abre los ojos, porque mi mamá siempre ha sido de sueño muy ligero. Cuando abre los ojos, porque sintió que le estaba dando como luz, nada más vio la bola de fuego hacia afuera de la ventana. Y cuando abre los ojos, se sube. Y cuando mi mamá, porque dijo, ay, estoy soñando, ¿no? O sea, me lo imaginé. Dice que cuando empezaba a conciliar el sueño de nuevo, empezó a bajar la bola de fuego otra vez y se volvía a despertar mi mamá bien y se volvía a subir, se escondía. Entonces fue cuando reaccionó y dijo, pues si crees que me voy a dormir, no voy a dormirme. Para eso hay una creencia muy certera que dicen que después del primer canto del gallo, que es más o menos a las 3:30, 4 de la mañana, ya esas cosas ya no aparecen, ya no hacen daño. O sea, ya no te pueden hacer nada. No sabía. Entonces mi mamá se esperó y como mis abuelos pues tenían gallos, ya cuando escuché el primer canto ya no hubo problema. Ya no hubo problema y ya se fue. No sabía eso. Pero eso fue un viernes en la noche, porque llegábamos en viernes, nos quedábamos todo el fin de semana. Viernes en la noche, el sábado le vuelve a pasar. Pero para eso ya ahora sí le habló a mi papá. Y fíjate lo curioso, todos dormíamos en el mismo cuarto. Y no, mi papá y yo nunca nos percatamos de eso. Mi mamá fue la única. Solo ella se daba cuenta. Pero esa vez sí le habló mi mamá a mi papá. Y para eso también a ese tipo de brujas no les gusta el olor a pólvora. No sabía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que pues muy mal, pero nos gustaba mucho tronar cohetes. Claro. Pues es que antes era muy común. Antes era muy común. No lo hagan actualmente. Sí, no. Mi papá tenía estos famosos cañones R15. ¿No? Sí, los cañones que tronaban durísimo. Tronaban durísimo, ¿no? Entonces ya le habla a mi mamá a mi papá y lo que hace mi papá es de los que teníamos, pues los va y los truena así, los cañones en esa dirección, hacia allá. De ahí jamás volvió a molestar esa bruja. Órale. A mi mamá, y creo que como al mes y medio de ahí ya bautizaron a mi hermano. Y ya no tuvieron problemas. Ya no. Pero también les voy a decir algo, eso del bautizo es mera creencia general. Realmente las brujas todavía pueden dañar, estés o no estés bautizado. Y es que sí pasa mucho eso en los pueblos, ¿verdad? Las brujas. Sí, todavía se da muchísimo. Fíjate que de allá donde yo vengo hay un pueblo al lado que de hecho, pues, o sea, las mismas, creo que ya te lo había comentado, que pero es famoso. Es famoso y que hasta las mismas combis, las líneas del transporte, traen brujas. Porque son pueblos de brujas, pero no brujas curanderas ni nada de eso. No, bolas brujas de fuego. De esas que andan ¿cómo se llama? En la noche. Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis, sí me acuerdo que nos plantaste otra vez. Ellas son famosas por ser brujas de sangre. Una bruja de sangre se le conoce a la bruja que todo lo que trabaja lo trabaja a través de la energía vital de una persona. Sí, también ofrecen se les conoce sangre como brujas rojas.
Muchas gracias por ver este fragmento de lo mejor del podcast del Manoloide. Si te quedaste con ganas de más, checa el episodio completo, aquí te lo dejo. Y aprovechando, aquí abajo te dejo otras recomendaciones de nuestros episodios que también están buenísimas. Te recuerdo que todos los lunes lanzamos episodios de estreno. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los episodios. Nos vemos aquí el próximo lunes en el podcast del Manoloide.